Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Velasco, estudiante del CEA de Palmira de Ingeniería Industrial, cuarto semestre. A continuación les voy a mostrar por acá la infografía que realicé de acuerdo a, eh, de acuerdo a la temática, bueno, a la pregunta orientadora, según el estudiante 3. En este caso, pues aquí está la 3, dice describir qué es una fuente dependiente de voltaje. Entonces, acá tengo la infografía. Fuente dependiente de voltaje. ¿Qué son? Una fuente dependiente de voltaje es aquella cuyo valor de voltaje o corriente depende de una variable controlada por el circuito del que hace parte. En otras palabras, su valor no es fijo, sino que está determinado por el comportamiento de otro elemento del circuito. Por otro lado, podemos decir que una fuente dependiente de voltaje es un componente esencial en cualquier circuito eléctrico. Su función principal es suministrar una tensión variable o controlada en función de una o varias variables de entrada. A diferencia de una fuente de voltaje ideal, que es, un ejemplo, una batería, esta no tiene una fuente fija, depende de las demás unidades del circuito. Existen diferentes tipos de fuentes dependientes de voltaje y de corriente. De voltaje pues tenemos dos y de corriente tenemos dos en este caso. De fuente de voltaje dependiente de voltaje. Su valor de voltaje de salida depende del voltaje de entrada. Acá cambia, acá dice fuente de voltaje dependiente de corriente. Su valor de voltaje de salida depende de la corriente de entrada. También tenemos fuente corriente dependiente de voltaje. Cada una pues con sus siglas VCBS. Acá tenemos CCVS. Y en la que estamos fuente de corriente dependiente de voltajes. Esta es la de corriente ya. Siglas CCS. Su valor de corriente de salida depende del voltaje de entrada. Por último, tenemos fuente corriente dependiente de corriente. Su valor de corriente de salida depende de la corriente de entrada, siglas CCCS, y su respectiva imagen en cada uno de de los tipos que estoy aquí explicando. Ejemplos de uso de las fuentes dependientes. Las fuentes dependientes son ampliamente utilizadas en el diseño de circuitos electrónicos, ya que permiten modelar y simular sistemas complejos de manera más precisa. Entonces, por un lado tenemos amplificadores operacionales. Los dispositivos utilizan fuentes dependientes para regular y amplificar señales eléctricas. Circuitos de control. Las fuentes dependientes son utilizadas para regular y controlar variables en circuitos de control automático. Y por último tenemos circuitos de comunicación. En sistemas de comunicación las fuentes dependientes son utilizadas para modular y demodular señales de audio, video y datos. Y tenemos los tres ejemplos, como les digo, las tres imágenes representativas de cada tipo. Como les dije anterior, estas dos son fuentes de voltaje y esas son dos de abajo son fuentes de corriente. Y que tenemos la explicación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.